Había una mujer que pasaba sus días contando todo lo que le faltaba. Se llamaba Elena, y desde que abría los ojos cada mañana, su mente ya estaba haciendo inventario de ausencias. Le faltaba dinero para comprar lo que veía en las tiendas. Le faltaba tiempo para hacer todo lo que deseaba. Le faltaba suerte, porque otros siempre parecían tener vidas más fáciles. Su boca se había acostumbrado tanto a la queja que ya ni siquiera notaba el veneno que salía de ella. Se quejaba del clima, del trabajo, de los vecinos, de su casa pequeña, de su auto viejo, de sus hijos que no la visitaban tanto como ella quería. Se quejaba hasta del silencio, porque en el silencio no había nada que la distrajera de su propia insatisfacción. Lo que Elena no veía era que su esposo, Manuel, había dejado de hablarle con la misma ternura de antes, que sus hijos llamaban menos porque cada conversación terminaba en reproches, que sus amigas se alejaban lentamente, cansadas de ser el vertedero de su amargura. Ella solo veía que todos la abandonaban, y eso le daba más razones para quejarse, como si la vida fuera una enemiga personal, empeñada en hacerla sufrir. Una tarde de jueves, mientras caminaba por el mercado quejándose en voz alta del precio de los tomates, tropezó con una mujer que vendía flores en la esquina. Las flores cayeron al suelo, y Elena, molesta, estaba a punto de soltar otra queja cuando vio el rostro de aquella vendedora. Era una mujer mayor, de piel curtida por el sol y manos ásperas, pero tenía una sonrisa que brillaba como si guardara un secreto hermoso. Se agachó a recoger sus flores sin prisa, sin enojo, canturreando una canción que Elena no reconocía. Elena se sintió obligada a ayudar, más por vergüenza que por bondad. Mientras recogían juntas los claveles y las rosas, notó que la mujer cojeaba de una pierna y que sus dedos estaban deformados por la artritis. Aún así, cada flor que levantaba la sostenía con un cuidado casi reverencial, como si fuera un tesoro. Cuando terminaron, la vendedora le ofreció un clavel blanco y le dijo con voz suave: «Gracias, hija. Qué bendición encontrarte hoy». Elena tomó la flor sin entender, desconcertada por esa gratitud inmerecida. Se alejó rápido, pero algo en aquella escena la perturbó. Durante los días siguientes no podía dejar de pensar en esa mujer, en su sonrisa inexplicable, en su gratitud absurda por un accidente que le había tirado todas sus flores. Una semana después, movida por una curiosidad que no comprendía, regresó al mercado buscándola. La encontró en el mismo lugar, rodeada de cubetas con flores frescas, tarareando la misma melodía. Elena se acercó y, sin saber bien por qué, le compró un ramo de margaritas. Mientras la vendedora las envolvía con esmero, Elena le preguntó directamente: «¿Por qué estás tan contenta? Con todo respeto, se nota que tu vida no es fácil». La mujer levantó la vista, y en sus ojos había una claridad que Elena no había visto en mucho tiempo en nadie. «Porque elegí estarlo», respondió simplemente. Y luego, mientras seguía arreglando las flores, comenzó a contarle su historia. Le dijo que había perdido a su esposo hacía 10 años en un accidente, que su única hija vivía en otro país y apenas podía visitarla, que vivía sola en un cuarto alquilado donde entraba el frío en invierno y el calor en verano, que la artritis le hacía cada día más difícil trabajar y que algunos días apenas vendía lo suficiente para comer, pero que cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era dar gracias a Dios. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. «¿Gracias por qué?», preguntó casi con rabia, como si la respuesta fuera una burla a su propio sufrimiento. La vendedora sonrió,
y comenzó a enumerar como si recitara una oración aprendida de memoria. Gracias por despertar, porque muchos no lo hicieron. Gracias por sus manos, aunque le dolieran, porque todavía podían acariciar pétalos. Gracias por sus ojos, porque podían ver los colores de las flores. Gracias por sus piernas, aunque una cojeara, porque todavía la llevaban a donde necesitaba ir. Gracias por el aire, por el agua, por cada cliente que llegaba, por cada moneda ganada, por cada amanecer que le regalaba una oportunidad más. Elena regresó a su casa con el ramo de margaritas apretado contra el pecho y algo pesado instalado en la garganta. Se sentó en su sala, miró alrededor y por primera vez en años vio lo que tenía en lugar de lo que le faltaba. Vio una casa con techo que la protegía de la lluvia, muebles viejos pero funcionales donde podía descansar, las fotos de sus hijos en las paredes, prueba de que había sido madre, de que había criado vidas, de que tenía personas que llevaban su sangre. Vio la estufa donde cocinaba 3 comidas al día, algo que millones de personas en el mundo no podían hacer. Vio sus 2 manos sanas, sus 2 piernas sanas, sus ojos que veían perfectamente. Y empezó a llorar. Lloró porque se dio cuenta de que había pasado años quejándose por no tener un auto nuevo mientras tenía piernas para caminar. Se había quejado de cocinar mientras había gente que no tenía que comer. Se había quejado de su trabajo mientras había millones sin empleo. Se quejó de que sus hijos no la visitaban mientras ella los había alejado con su amargura. Había estado tan ocupada contando ausencias que no había visto las presencias, tan enfocada en lo que perdía que no valoraba lo que conservaba. Esa noche, cuando Manuel llegó del trabajo cansado como siempre, Elena hizo algo que no hacía en mucho tiempo. Le preparó su comida favorita, le sirvió con cuidado, y cuando se sentó frente a él, le dijo simplemente: «Gracias por no haberte ido». Manuel levantó la vista sorprendido, con los ojos vidriosos, y por primera vez en meses se atrevió a tomarle la mano. No hicieron falta más palabras. Ese gesto rompió un silencio de años. Elena decidió hacer un ejercicio que la vendedora de flores le había sugerido sin que ella lo pidiera. Cada noche, antes de dormir, anotaba en un cuaderno 3 cosas por las que estaba agradecida ese día. Al principio le costaba. Su mente estaba tan entrenada en la queja que la gratitud le parecía un idioma extranjero. Pero insistió. El primer día escribió: «Tengo agua en la llave, tengo luz, tengo comida en el refrigerador». Le parecieron cosas tan simples que casi le daba vergüenza escribirlas. Pero las escribió. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. No en su vida externa, sino en su mirada interna. Seguía teniendo la misma casa, el mismo auto viejo, las mismas circunstancias. Pero ya no las veía igual. Empezó a notar cosas que antes pasaba por alto. El canto de los pájaros en la mañana, la sonrisa del señor que vendía pan en la esquina, el abrazo espontáneo de su nieto, la lluvia que regaba las plantas de su jardín, el dolor de espalda que desaparecía después de un baño caliente, la risa de Manuel cuando veían juntos la televisión. Sus hijos empezaron a notar el cambio, al principio con desconfianza, esperando que fuera temporal. Pero cuando las llamadas dejaron de ser interrogatorios de reproches y se convirtieron en conversaciones genuinas, comenzaron a acercarse de nuevo. Su hija, que vivía en otra ciudad, le dijo una tarde: «Mamá, no sé qué te pasó, pero me gusta hablar contigo otra vez». Esas palabras le dolieron y la sanaron al mismo tiempo. Elena regresó varias veces a comprarle flores a aquella mujer. Se hicieron amigas de esas amistades silenciosas
que no necesitan mucho para sostenerse. Un día, la vendedora le regaló un girasol y le dijo: «Las flores crecen hacia el sol, aunque estén plantadas en tierra oscura. Así debe ser el corazón agradecido, siempre buscando la luz, aunque esté rodeado de sombra». Elena guardó esa frase como un amuleto y la repetía cada vez que sentía que la queja vieja intentaba regresar. Porque la queja siempre intentaba regresar. Era un hábito de años, una forma de protección que su mente había desarrollado para no sentirse responsable de su propia infelicidad. Pero cada vez que llegaba, Elena la reconocía, respiraba hondo y elegía diferente. No siempre lo lograba. Había días en que caía de nuevo en la amargura, en que el mundo le parecía injusto y cruel. Pero la diferencia era que ahora sabía que tenía una elección, que la queja era una puerta que ella abría, y la gratitud era otra puerta que también podía abrir. Un año después de aquel encuentro en el mercado, Elena organizó una cena familiar. Todos sus hijos vinieron con sus parejas y sus nietos. La casa pequeña que antes le parecía insuficiente, ahora estaba llena de risas y de vida. Manuel la abrazó en la cocina mientras ella servía el postre y le susurró al oído: «Recuperé a mi esposa». Elena se dio cuenta entonces de que no había recuperado nada. Había soltado la lista interminable de quejas, la comparación constante con otros, la idea de que la vida le debía algo que no le había dado. La vendedora de flores falleció un invierno, tranquila en su sueño, con una fotografía de su hija entre las manos. Elena se enteró por otro vendedor del mercado y sintió que perdía algo importante. Fue al funeral, un acto sencillo en una capilla pequeña, y se sorprendió al ver la cantidad de gente que llenaba el lugar. Todos tenían historias de cómo aquella mujer les había cambiado la vida con su alegría inexplicable, con su gratitud inquebrantable. Elena entendió entonces que la verdadera riqueza de esa mujer no estaba en lo que tenía, sino en lo que daba, y lo que daba era esperanza. Heredó de ella una cosa: una maceta con un girasol que la vendedora cuidaba en la entrada de su puesto. Elena la puso en su ventana y se comprometió a regarla todos los días, como un recordatorio. Cada vez que veía esa flor girando su rostro hacia la luz, recordaba que ella también podía elegir hacia dónde mirar, que la vida no cambia cuando las circunstancias mejoran, sino cuando la mirada se transforma. Los años fueron pasando y Elena se convirtió en una mujer diferente, no perfecta, no siempre feliz, pero sí agradecida. Aprendió que la gratitud no es negar el dolor o fingir que todo está bien. Es reconocer que incluso en medio de la tormenta hay cosas por las cuales vale la pena dar gracias, que puedes tener problemas y bendiciones al mismo tiempo, que la queja es fácil y la gratitud es valiente, que un corazón agradecido no es ingenuo, es sabio, porque sabe que lo que alimentas es lo que crece. Sus nietos crecieron escuchándola decir gracias por todo, por la comida, por la salud, por las visitas, por las despedidas que significaban que había gente a quien extrañar. Y aunque al principio les parecía extraño, con el tiempo entendieron que su abuela había descubierto un secreto que pocos conocen, que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en agradecer lo que tienes. A veces nos pasamos la vida esperando que las circunstancias cambien para empezar a ser felices. Esperamos el trabajo perfecto, la pareja ideal, la casa más grande, el cuerpo más delgado, el reconocimiento que creemos merecer. Y mientras esperamos, se nos va la vida. Se nos escapan los atardeceres,
las risas de los niños, los abrazos sinceros, las conversaciones profundas, los días ordinarios que en realidad son extraordinarios porque estamos vivos para vivirlos. La queja nos ciega, nos encadena al pasado o al futuro y nos roba el único tiempo que realmente existe, este momento. Un corazón agradecido no es un corazón conformista, es un corazón que ha entendido que la abundancia no se mide en lo que acumulas, sino en lo que aprecias, que puedes tener poco y sentirte rico, o tener mucho y sentirte vacío, que la gratitud es el antídoto contra la envidia, contra la amargura, contra la sensación de que la vida te debe algo. Porque la verdad es que la vida no nos debe nada, pero nos ha dado todo: la oportunidad de respirar, de amar, de elegir, de comenzar de nuevo cada mañana. Si esta historia te recordó que tienes más de lo que creías, que la gratitud puede transformar tu mirada y con ella tu vida entera, te invito a que te suscribas a este canal para seguir recibiendo mensajes que alimentan el alma. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la felicidad no se encuentra, se cultiva, un agradecimiento a la vez. Y deja tu like como una forma de decir que hoy elegiste ver la luz en lugar de la oscuridad. Porque cada día que amanece es una nueva oportunidad para dejar de quejarte y empezar a agradecer.